que espero les sea de utilidad. ¿Amén? Yo tengo una gran inquietud. De hecho, estaba hablando hace unos minutos con Joan Solís Walker, la de la universidad, porque estoy haciendo un trabajo, un escrito de una materia electiva que se llama método de investigación, y mi tema es referente a... Empecé un tema y he estado investigando y veo que es más allá de eso. Mi inquietud es ¿por qué las iglesias no dan como deben dar? No solo para misiones, en general las iglesias no dan como deben dar. Y yo también soy parte de un ministerio de mayordomía internacional. Entonces, con ellos estuve hablando algo de eso. Y ahora resulta que mi inquietud, hablando con mi profesora, hemos descubierto algunas cosas más allá de que estoy recopilando información. Voy a hacer unas preguntas aquí para empezar. ¿Qué pasaría si una iglesia no le enseñáramos a diezmar? ¿Cómo sostendríamos la obra? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué se le ocurre? En el contexto del Nuevo Testamento parece que Pablo no tenía esa manera de trabajar. Por eso, si no lo hacemos, ¿qué le enseñaríamos a la gente hoy? Yo creo que lo que él enseñaba era una ofrenda voluntaria y de acuerdo a su capacidad. También podría incluir un retiro, pero no era así. ¿Cómo se sostendría la iglesia donde usted está si fuera la ofrenda voluntaria? Bueno, lo que está haciendo hasta ahora es con la ofrenda voluntaria, pero también con los propios manos. ¿Qué significa eso? Trabajar doble. Pero no estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia. No solamente mi familia no recibe la iglesia, pero que también está haciendo nueva como pasó en Corinto, ¿no? Pablo terminó no recibe nada de la iglesia, pero de otras iglesias sí, y a otros sus propias manos. Ok, pero ¿cómo su iglesia pudiera hacer la gran comisión? Pudiera plantar iglesias, si usted no le enseña de diezmo, ¿qué método haría? ¿Qué método usaría? Es la pregunta. El ejemplo mismo, ¿no? Si es que como ministro podemos trasladar esa visión bivocacional, podría generar, no sé, generar conciencia. Igual, sin necesidad de el 20%. ¿El qué? El 20%, ok. No se ría, él no está equivocado. La forma de poner, o sea, el 50 o del 20, entonces la gente dice el 20. Él no está equivocado. Nosotros aprendimos un concepto de diezmo, pero en la Biblia hay como 3 diezmos. Usted lee la Biblia y va a encontrar como 3 diezmos en el Antiguo Testamento. O sea que estamos hablando de un 30%. Ya no me sirve, la doy toda para que... Ahora, Perry, la siguiente. Voy a necesitar que... Todos sabemos, ya le hice la pregunta para inquietar. Todos sabemos que para participar en misiones siempre decimos que hay tres formas: ir al campo, orar y dar. Donde las personas quizás más participen es aquí, en el orar. Donde menos participan es aquí y en el dar. ¿Por qué? ¿Se ha hecho la pregunta alguna vez por qué? Es que es más fácil orar. ¿Por qué? Exacto, no va a necesitar tanto esfuerzo. Ayer aprendí algo tan bonito de José, que decía, son 3 formas: los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Pero siempre hay una tendencia, el grupo más grande que está orando. No se capacita para orar. Pero ¿por qué no dan? Sí, en el mundo hay un concepto de que el evangélico es sin vergüenza. No, pero yo estoy hablando de cristianos, no cristianos. Ese concepto está en la mente de un creyente que todavía no tiene una formación de mayoría. Está ahí enraizado. Ahora nuestra tarea es cambiar la mentalidad.
¿Qué iba a decir usted? Pastor, ¿cuál? No, es que. Y la otra es que no se ha creado conciencia en el tema de misiones, como que entra ya un departamentico, ¿no? Socional. Exacto. Cuando es la base. Yo creo que una de las cosas que ha puesto barrera es pedir. En lugar de generar una conciencia sin necesidad de pedir. Porque yo he movilizado a algunos pastores que netamente nada de misiones y no me dieron la oportunidad de llevarlos. Y después de que fueron, me dieron. Pero no les pedí, no me dieron conciencia. Crear conciencia. Pastor, en este nuevo proyecto, el pastor debe ser ejemplo. O sea, hemos dado, hemos dicho, demos el carro para empezar de cero, y lo dimos, y la gente se moviliza por modelo. Claro. Ok. Anita, ¿qué dice usted? Usted tiene mucha experiencia en esto. Falta de enseñanza en la palabra. Falta de enseñanza. Ok. Todo esto comienza inclusive en el discipulado. Ajá. Ok. Me gusta. Vamos bien. Yo tengo un tema. Se llama la identidad del creyente. Y lo que estoy haciendo, parte de este tema, parte de esto está involucrado en eso. ¿Okay? Esto es lo que tradicionalmente hemos aprendido. ¿Quién nos ha dicho que es la única forma? ¿O quién nos ha dicho que es el único modelo? ¿Y de dónde salió este modelo? ¿Qué estoy tratando de hacer con nosotros? Que profundicemos un poquito por qué hacemos las cosas que hacemos y de dónde vienen. Perry, necesito que muevas la computadora. Si no, ponemos la mía y yo para que tú puedas tomar la foto. Voy a darle un poquito de historia. ¿Alguien recuerda cuándo llegó el Evangelio a América Latina? ¿Al continente americano? ¿El Evangelio o la misión? El Evangelio. Es que nosotros tenemos un enredo entre evangelismo, misión, y la gran comisión es una sola cosa. La gran comisión no se divide y a veces es nuestro problema. ¿Cuándo el Evangelio llegó al continente americano? Ajá. ¿Y por qué a veces decimos nosotros que llegó en 1900 y algo con los misioneros americanos? Ajá. Hay un problema. Desde aproximadamente 1500 que llegaron los españoles, llegó el Evangelio. Bien o mal, llegó el Evangelio. Llegaron imponiéndolo, llegaron metiéndolo a la fuerza, forzando a nuestros aborígenes a creer en Dios, a aceptarlo. Trajeron a las raíces mías a este continente, a los negros mezclaron sus creencias con la religión católica, formaron la santería y lo que tiene otros nombres en diferentes lugares. Brasil es una cosa, Cuba es otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aproximadamente 1500 llegó el Evangelio a América, al continente americano. ¿Es correcto? Ahora, eso vino con algunos problemas. El problema de la imposición, el problema del dominio del más fuerte sobre el más débil. Entonces la gente era cristiana muchas veces a la fuerza y no por convicción. Amén. 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 Eso siguió por mucho tiempo. Llegamos a los años 1900, donde empieza una oleada de misioneros norteamericanos básicamente a moverse al continente, ahora a Latinoamérica, con el Evangelio de solo escritura y salvación por gracia. A nuestro país, más o menos fue un poquito antes de 1900, que llegó la iglesia metodista. Creo que fueron los primeros que llegaron y trajeron el mensaje de salvación por gracia. En los otros países quizás las fechas varíen. México creo que fue antes también, Perú creo que también fue antes, 1800 y algo. ¿Okay? Cuando en esa época se calculaba que había unos 50,000 cristianos protestantes. Estos datos que están allí no son míos, son sacados de Comiván. Comiván es asunto de misiones de América Latina y de un grupo misionero similar de África y de una reunión que hicieron en Lausana hace unos años. Estos datos son del 2010. Así que para 1900 había aproximadamente unos 50,000
cristianos protestantes en toda América Latina. Estamos hablando de México a Chile, eso es lo que estiman ellos que había. Para el año 2000 estimaban unos 600,000 creyentes. Imagínense si todavía no llegábamos al millón en el 2000. Pero si usted ve más abajito, realmente aquí en 2010, de los casi 1 billón de cristianos, perdón, aquí cuando hablo de 600,000 son cristianos protestantes. En el 2010, 2014 ahí puede haber 1 billón ahora mismo. Y en el 2010 se estimaba que un poquito más de la mitad eran cristianos protestantes, es decir, no católicos. Pero también hay otra realidad. De esa cantidad, solo hemos enviado hasta el 2010 9,500 misioneros. Ni el 1% de la población cristiana total del continente. Lo cual nos debe llevar a hacernos la pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Siguiente, Perry. ¿Qué pasa? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Siguiente. El problema está en la mentalidad que nos hemos formado. Los cristianos latinos, voy a hablar un poquito más adelante de esto, somos muy dados a solamente lo espiritual. Todo lo espiritualizamos, todo es espiritual, y no nos ocupamos de otras áreas de la vida que afectan a las personas en su manera de proceder, de ser. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo sobre la tierra y llamó a los 12, ¿qué hizo Él con los 12? No solo los alimentó, no solo les enseñaba, dice: a ustedes les enseño aquellas cosas que a los demás no les enseño, pero Él tenía preocupación por ellos, Él tenía inquietud hacia ellos, Él se preocupó o tomó cuidado de otras áreas de las vidas de ellos. Y eso es un discipulado. Mientras que nuestros discipulados, amados hermanos, se centran básicamente en doctrina, se centran básicamente muchas veces en la doctrina como lo dice el concilio. Aquí me van a disculpar, yo sé que Perry está grabando, pero hay un problema incluso con el asunto de los concilios y voy a hablar de eso también. Pero no nos ocupamos en que la gente aprenda a vivir y a ser los creyentes a la cual son llamados a ser. Y eso trae otros problemas. Siga la siguiente, por favor. Eso significa que hay que cambiar de mentalidad para obtener otros resultados. Sí. Uno más, Perry. Entonces, Priscila, por favor, no despides a ella. Next. Es que Por favor, él está hablando. es de lo mismo. Siéntense, gracias. niños. Entonces, ¿cuál es para mí la raíz del mal? Tiene que ver con la mentalidad de pobreza que el latino se ha formado. Y esa mentalidad viene desde los años 1500 con los españoles. Resulta que los misioneros americanos llegaron en 1900, 1800 y algo, pero esa mentalidad que se pensaba era solo algo cultural y social, estaba en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? El ser humano no vive desconectado. El ser humano no es una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Lo que es afuera es adentro. Así que esa mentalidad llegó a ser parte de su cristiandad, a tal punto que muchos países del concilio wesleyano, y eso se lo digo con toda propiedad porque me lo habló uno de los jefes, y me dijo: yo tengo preocupación por América Latina, sé que van a salir adelante, pero él me dice, me ha sucedido en varios lugares, cuando hemos dicho nos vamos, dice: ¿quién va a sostener la obra? Nosotros no trabajamos porque no están los misioneros, aquí ya se fueron. Eso es mentalidad de pobreza. Nosotros no vamos a seguir haciendo nada. Y esa mentalidad es la que está en la gente en nuestras naciones. Miren, nuestras naciones tienen abundancia.
Nuestras naciones tienen todo lo necesario para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero no lo hacemos porque nuestra mente dice, alguien tiene que venir a darme, alguien tiene que hacerlo por mí primero para yo ver, para yo hacer, para yo imitar. Y la iglesia no ha crecido por eso. Me van a disculpar, nuestro concilio quizás es uno de los concilios que menos ha crecido en la región. Y hemos sido mayormente afectados por esa mentalidad. Y esa es la realidad. El concilio de la Asamblea de Dios inyectó otra mentalidad a sus obreros. Y no estoy diciendo que es la mejor, ni es la única manera. Pero lo que ellos inyectaron en en los misioneros, en aquellos que estaban en los países, era: yo te planto, yo te ayudo unos años y yo me voy. Desde 1970, el Concilio de las Asambleas de Dios no tiene un misionero en Panamá. Yo creo que no duraron ni 10 años aquí los misioneros. Y en esta nación es el concilio más grande que hay. Yo no sé cómo son en el resto de las naciones. No tengo esa información. Pero hay cosas que nosotros necesitamos empezar a ver y enfocar y a cambiar maneras de pensar. Esta mentalidad de pobreza es una mentalidad de codependencia, es una mentalidad de dependencia y es una dependencia mal sana, porque hay dependencia que necesitamos tener, pero no este tipo de dependencia donde si otro no me da, yo no hago, yo no avanzo, yo no voy, yo no sigo. Y aún me atrevo a decirle hoy que es una herejía, porque usted está diciendo que su dependencia es del hombre y no de Dios. Eso es lo que estamos diciendo muchas veces con esa mentalidad. Y el problema empieza, como dijo Wagner, con nosotros los pastores. Nosotros los pastores somos los primeros que tenemos que cambiar para que haya un cambio. Siguiente, Perry, por favor, thank you, ¿ok? La raíz de eso, la falta de enseñanza o, en algunos casos, la mala enseñanza. Todos sabemos que los americanos son gente muy dadora por naturaleza, está en su cultura. Pero también hay estudios que dicen que en América Latina, y no solo el concilio wesleyano, todos los concilios, los americanos no enseñaron esa parte de su cultura a los nuevos creyentes, se centraron solo en la parte doctrinal. Es parte del problema. Pero qué mejor enseñanza que ejemplo. Ok, pero ¿cuál ejemplo? Cuando hay un problema, el misionero dice: yo saco y te doy, yo no te enseño a hacerlo. Es el problema. Es el problema. Eso es. Ya. En lugar de decir: vamos a trabajar en esto, no, yo saco y te doy. O yo levanto un proyecto para pedir fondos en Estados Unidos. No, que no está bueno, pero también hay que enseñarle. Que no, mire, no me malentienda, no estoy diciendo que está mal, pero no debe ser la fuente principal de los recursos, sino la gente que Dios nos ha dado son la fuente principal. Amén, hermano. Sí. Esa es una ayuda secundaria, ¿verdad, Perry? Debe ser. Amén. Amén. Entonces, quiero explicarme bien aquí, no crean que estoy en contra de los misioneros tampoco, ¿ok? No estoy en contra de ninguna manera. Somos testigos y la iglesia ha recibido mucho apoyo localmente en la nación. Entonces, pero esa enseñanza no se dio porque había más preocupación porque las doctrinas se aprendieran, porque se practicaran ciertas cosas y se obvió la parte social del evangelio incluso. Fue obviado. Por eso es que los protestantes, a diferencia de los católicos, ahora es que estamos entrando a atender necesidades de otro tipo, cosa que la Iglesia Católica ha hecho por generaciones y generaciones. Eso está en su ADN. Ya ellos lo respiran, ellos lo viven. Nosotros estamos aprendiendo ahora que eso es parte del evangelio. Y ese cambio se ha dado en el siglo pasado, el 20, porque ya estamos en el siglo XXI.
Entonces es un proceso donde nosotros estamos. Otro factor, bueno, ya lo dije en la parte espiritual, hay en medio nuestro sectarismos. Nosotros mismos a veces propiciamos el sectarismo, ¿no? Creamos pequeños imperios, no, como fulano lo hace, eso no está bien. A veces ni siquiera escuchamos la idea bien, no entendemos lo que la persona quiere plantear, decimos, no, eso no es así. Es mejor como yo lo digo. Pero parte de lo que Edgar habló ayer, los pastores crean imperios en sus congregaciones. Entonces, en ese imperio, ese reinado del pastor, y muchos superintendentes crean imperios, y muchos superintendentes nacionales crean imperios, y muchos supervisores crean imperios. Entonces, como yo digo, y nadie más puede opinar, y se hace lo que yo digo, la pregunta es, ¿qué tanta mentalidad de reino, que hoy en día es muy famoso ese término, estamos desarrollando nosotros? ¿Qué tanta mentalidad de trabajar con otros? A veces pensamos que nosotros, en ese sectarismo, a veces pensamos que nosotros tenemos la última Coca-Cola en el desierto. Mire, yo he escuchado gente decir esto, gente nuestra, wesleyana. Nosotros los wesleyanos tenemos algo que decir. Así que por favor no nos juntemos con gente de otro concilio. Amén. Yo lo he escuchado de líderes latinoamericanos. No le estoy hablando de gente extraña. Yo lo he escuchado. Usted escuchó hablar al pastor Eudilio ayer, lo que él habló. Buenísimo. Todo lo que él habló, 98, 99% son con iglesias fuera del concilio. Yo siempre he creído en eso. Se llama ecumenismo. Pasa que tenemos miedo a esa palabra, porque pensamos que es unirse a la iglesia católica. Eso es otra cosa. El ecumenismo empezó entre los protestantes realmente. Después los católicos hablaron de unirse a no sé qué y todo eso. Pero eso es exacto. Pero no voy a usar ese término para no crear confusiones aquí. ¿Okay? Pero lo que le quiero decir es que miren, nosotros trabajamos para el reino de Dios. Amén. Nosotros no trabajamos para formar un imperio ni para formar nuestro reino. Y a veces necesitamos trabajar en colaboración con otros pastores del concilio y fuera del concilio, para que el reino de Dios sea expandido, para que más gente llegue a los pies de Cristo. Hay que romper esa mentalidad de reinado que tenemos, ¿ok? Y como dije antes, hay una competencia malsana. Siguiente, por favor, Perry. Ya tengo poco. Ok. El punto es que nosotros tenemos el potencial y no lo sabemos. Amén. Tenemos los músculos. Usted verá a Priscila así flaquita, pero ella tiene músculos. Usted verá a Warner así, todo debilucho, pero él tiene músculos. A José, sí. Ellos tienen músculos, allá está. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, no quiero que suene a vanagloria. Dios nos ha dado los recursos, la fortaleza, la capacidad, todo lo que necesitamos. Y el cambio de mentalidad que necesitamos desarrollar es comprender que nosotros hemos sido dotados por Dios con todo lo que necesitamos para hacer la gran comisión. El problema es, dice el Señor, no recibimos porque no pedimos. Y alguien dijo, a veces pedimos y pedimos mal. ¿Cierto? Mire, usted sabe que el impío es un recurso de Dios a favor del reino de Dios. Amén. ¿Y por qué maltratamos a los impíos a veces y lo llamamos impío? Así como yo he dicho hoy. ¿Ah? Incircunciso, impío. ¿Ah? Hermano, la gente no cristiana, hay muchos de ellos que usted va y le dice, estoy haciendo este proyecto así, dice, yo voy a colaborar con usted. A mí, perdón, una empresa de trabaja mi hermana, que es un millonario que trabaja con las plantas eólicas. Ajá. Cuando se dieron cuenta, bueno, yo les envié una carta de que yo iba a ir a la India, me donaron $400 y plata que no tenía yo, ¿verdad? Y con eso yo hice la escuela de vacaciones. Y todos eran impíos. Y que ellos tienen el dinero. Tienen y pueden barbar. Yo en un viaje, una hermana me pidió que fuera a su casa a recoger unas donaciones.
y un hijo de ella no era creyente, pero él fue el que me transportó en mi carro. Okay. Y él vio esas cosas y cuando me dejó en mi casa se detuvo, miró todo y me dijo, ¿qué es lo que usted hace? Yo le dije, voy a esto, este es el proyecto, y sacó la billetera y me dio como $100. Gloria a Y Dios. es un hombre borracho, pero algo pasó y me dio $100 en el momento. Sí, Voy a hablar de Dios. Tengo un testimonio. Estábamos una vez en el norte de... Vamos a prestarle atención a Juan Carlos. Estábamos construyendo una obra. Solo estábamos dos pastores trabajando juntos, batiendo mezcla a pulso. Y éramos muy cansados. No podíamos más, pero teníamos que terminar porque habíamos hecho ya todo. Y decíamos, no importa, hasta la noche nos quedamos, así sea cansados. Hubo un grupo de personas borrachas fuera de la congregación. Siempre nos ven trabajar. Y se pararon allí y dijeron, ¿por qué no nos piden ayuda? Queremos ayudarlos. Cogieron entre ellos, nos dijeron, ustedes son pastores, no estén trabajando, nosotros lo vamos a hacer. Empezaron a trabajar, con sus manos ellos hicieron todo el trabajo, dijeron, no toquen nada más, siéntense ustedes. Nosotros allá en Nicaragua hicimos un campamento de jóvenes y la alimentación para estos jóvenes de 3 días la dieron a gente incorrecta. Y entonces ahí todos miramos por ahí, ¿Qué hacen las ONG? ¿A quién le piden la plata? A los que tienen la plata. Los que tienen la plata. Yo oro para que Dios me demande a los funcionarios que no saben qué hacer el dinero. Así es. No, es así, es verdad, es verdad. Claro. Por eso empecé preguntándome del diezmo, porque nosotros nos hemos centrado a veces en un solo punto. Y mientras nuestra gente no las desarrollemos, mientras nuestra gente no tenga esa conciencia, y mientras nuestra gente, porque incluso pueden tenerla y van a dar hasta donde sus recursos dan, y quizás no alcance para la visión que Dios le ha dado, pero ellos van a poner, aparte del dinero, nuestra gente van a poner su tiempo, su esfuerzo, van a meter el hombro, pero siempre vamos a necesitar finanzas para que la gran comisión se logre. Se va a necesitar. Incluso en cuanto al dinero, nosotros como creyentes tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque llamamos al dinero las cosas del mundo, y el dinero es mundano, cuando la Biblia dice que Dios todo lo ha creado, de todo. El punto es el amor al dinero, es el poder. El amor es ¿De qué? Diga, hermano. Y justamente en la profecía, ¿no?, de Pedro y de otros siervos de Dios en la palabra, en el evangelio de hoy, en este siglo, se ve con toda claridad cómo gente usa el evangelio tan mal, tan para su propio beneficio, y eso distorsiona la imagen en el mundo y aún también dentro de la iglesia. Así es. Hay hermanos que no quieren dar porque si el pastor va a llevar todos los viernes, imagínense, va a vivir como rey mientras los hermanos están en la pobreza. Es algo que tenemos que tratar de dar salida, hermano. Amén. Así es. Así es. ¿De qué cosa no nos hemos percatado nosotros? Número uno, y esto es una realidad, al latino, cristiano, latino, protestante, y uso el término protestante porque somos protestantes. Si a usted no le gusta, uso el término evangélico, quizás se sienta mejor con eso. ¿Okay? Nos gusta plantar iglesias. ¿Usted sabía eso? Eso es una realidad del estudio de Comiván. Nos gusta plantar iglesias, nos gusta compartir nuestra fe con otros. El problema es que nos quedamos en el mundo local. Cuando hablamos de las misiones, ahí el asunto cambia. ¿Por qué? Muchos latinos y muchos en otras latitudes hemos visto la vida que llevan muchos misioneros. No todos viven en palacios, ¿verdad? No todos andan en una X-Trail, tienen proyector, computadora, cámara, una casa para hospedar a 8.
Él no me está entendiendo. Ese no es el nombre. Por ética no diga el nombre. Por reserva. No, yo le hago bromas, pero él nos ha contado las cosas que han pasado en otros lugares. Y todo tiene un propósito. La razón aquí es distinto a donde estuvo antes. Yo estoy haciendo un poquito de broma, ¿sí? Pero muchos han visto las cosas que han pasado los misioneros, como lo que Rodrigo contó de esta pareja. Y dicen, si ser misionero es eso, yo no quiero ser misionero. ¿Por qué? En el fondo es un asunto de enseñanza, porque hoy en día, con el asunto de la doctrina y la prosperidad, se ha fluido tanto que el cristiano tiene que vivir, o sea, estar bien es que usted tenga súper abundancia. Y eso ha generado un problema entonces. Por el otro lado, mira, hay dos extremos aquí, porque ese extremo es el nuevo, pero el extremo viejo es que mientras usted era más pobre y más sufrido, usted era más espiritual, lo cual es una gran mentira también. Exacto. Y eso es una mentira. Entonces hemos brincado de un extremo a otro extremo. ¿Ok? El punto es que hay un camino medio en esto, que la palabra establece. Dios no está ni en contra del rico ni del pobre, porque es otra mentalidad que tenemos. A veces pensamos, tomamos el versículo, es más difícil que un rico entre al cielo, que pase un camello por el ojo de una aguja, y decimos, Dios rechaza al rico, Dios no quiere al rico. Eso es una mentira. Dios quiere que todo el mundo se salve. Amén. Hay algunos que solo desarrollan iglesias para gente rica. Hay otros que los critican. Hay otros que su iglesia solo es gente pobre, y si va un rico, ¿qué problema? Son patrones de enseñanza, son cosas que hay que ir cambiando. Y todo eso, cuando uno planta una iglesia, uno tiene que trabajar en el discipulado. Cada vez llego a ese convencimiento más. Nosotros necesitamos inyectar en el ADN de nuestra gente, para lo que yo estoy hablando ahora, aunque aplica para todo, pero desde los niños hay que empezar a enseñarles a dar. Pero no el dar que hemos enseñado, que le decimos a la gente, usamos Malaquías 3:16. A mi esposa le encanta ese pasaje. Y cuando ella le toca recoger las ofrendas y ella usa Malaquías, yo estoy allá atrás haciendo así, ella me mira y se sonríe, porque yo tengo mis conversaciones con ella, porque ella es de la vieja escuela de Malaquías 3:16. Y yo soy de una escuela que cree otra cosa. Entonces tenemos nuestras conversaciones móviles. Entonces ella está y yo la estoy mirando y yo me sonrío, muevo la cabeza. Pero también reconozco algo, que Dios usa a mi esposa para hacer cosas en esa área que yo no hago. Dios la usa. Mi esposa pide fondos y la gente le da fondos, con todo su método de Malaquías. Y era una gracia que yo no tengo en ese sentido. Amén. Yo creo que Dios es diverso también, pero hay que tener cuidado con eso, porque a veces le decimos a la gente textualmente lo que dice el versículo. No das, prácticamente decimos, estás condenado. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, ya hablé que nos gusta plantar, nos gusta compartir el evangelio, ¿ok? Y que esa realidad choca, entonces cuando llegamos al plano misionero. Y esa es lo que hay que cambiar, esa mentalidad. Nosotros nos hemos percatado de otra cosa, de esto, que la diversidad de nuestra cultura es una herramienta a nuestro favor. Hoy en día, estudios de Comiban, estudios de instituciones misioneras en Estados Unidos, de todas partes del mundo, dicen que a pesar que solo hemos enviado cerca de 9.000, 10.000 misioneros en toda esta época, latinos, la iglesia latina tiene un potencial de crecer en ese campo que no está utilizando tanto en Europa como en el Medio Oriente. Nosotros, por nuestra diversidad, las facciones nuestras, es más fácil que un musulmán nos acepte a un americano que ellos ven como un enemigo, aunque ven a todos los cristianos
como enemigo. Pero si ellos no saben que usted es cristiano y lo ven a usted, ellos dicen, este no es gringo, este no es europeo, este no es anglosajón. Y es más fácil entablar una relación con ellos que otras razas y culturas. Eso ya está demostrado en los estudios también. Y eso ha permitido que en los últimos años ha habido mayor aumento de misioneros hacia esos campos, pero no en la cantidad que debería ser. Ha sido más efectivo, así es. Entonces, ese potencial lo tenemos y no lo estamos aprovechando. Igual ha sucedido en Europa. Los latinos están llegando a países como Bélgica, Suiza, con el Evangelio para volver a evangelizar a aquellos que nos trajeron. Yo soy sentime hoy. No, vieras que en Suecia el 95% del país es ateo. Es ateo, así es. Y tiene gran campo. O sea, ellos están pero listos, ¿verdad? Porque aún las iglesias cristianas parecen iglesias católicas, de la forma que trabajan. Y yo, o sea, yo lo pensé, cuando llegué de China lo pensé para irme para Suecia. O sea, no es verdad, hay un gran campo allá, Suecia, todos esos países. Sí, lo que pasa es que es un país que es muy caro, ¿verdad? Entonces, a la hora de levantar unos fondos, uno dice, voy a irme de misionera a Suecia, y entonces, ¡ay, qué dichosa! ¿Verdad? O sea, no se imagina todo lo, ¿verdad? Lo que requiere y piensa que uno va a ir a disfrutar de todo, ¿verdad? Y el nivel de preparación de un misionero para esos países es muy superior al actual en nuestro continente, porque son gente dado a lo intelectual. Entonces hay que tener un nivel intelectual muy alto. Muy alto. ¿Qué significa eso? Lo que puse hace 2 filminas atrás. Hay que cambiar de mentalidad. ¿Sí? Hay que cambiar de mentalidad. Ahora vamos a ver la siguiente perla. Ya dije que tenemos los recursos, es el tiempo de Dios y es una demanda divina hacer la gran comisión. Yo les voy a hablar de la gran comisión. ¿Por qué? Porque he encontrado otro problema. Unos hablan de misiones, los otros hablan de evangelismo. Yo prefiero usar la gran comisión, para mí abarca todo. Porque el problema que hay en las misiones con las finanzas es el mismo que hay con el evangelismo y las acciones en la iglesia local. A pesar que nos gusta plantar iglesias, nos gusta compartir nuestra fe, a pesar que nos gusta, no se está dando más allá de lo que puede darse también por la falta de finanzas. Amén. Tóquenle la barra espaciadora ahí, por favor. Ok. Vamos a la realidad wesleyana ahora. Esta es nuestra realidad. Vimos un poquito el contexto general, incluyéndonos a todos. Dicen las estadísticas, ustedes saben que cada año, cierto tiempo, piden enviar cuántos miembros hay por país. Yo me imagino que ustedes saben eso, ¿cierto? Porque estamos bajo el paraguas de la iglesia norteamericana y para las estadísticas hay que enviar información. La última estadística del año 2019, yo recibí, 2009, perdón, recibí los resultados y dicen que somos aproximadamente 25,000 wesleyanos. Eso fue del 2009, así que es posible que hoy seamos más. ¿Okay? O menos, no sé, hay que ver. O menos. Porque lo que pasó en Bogotá, eso fue, se le volaron un muslo ahí a alguien. Así que somos aproximadamente 25,000 cristianos de la denominación wesleyana. Pero los registros que yo manejo como tesorero dicen que en los últimos 2 años, si hemos recibido $3,000 ha sido mucho. $1,600 de Chile, que trajo el pastor Carlos en febrero. ¿Fue la reunión? ¿Fue en febrero? Pasado. Y otra ofrenda de hermanos latinos de Estados Unidos. Y Puerto Rico. Chilica, Puerto Rico ríe por sauceros.
llegaron. Pero la realidad es, según los análisis cortos que yo he hecho, con $25,000 se puede hacer mucho. Y esto fue una información que yo presenté hace 2 años, no, esta de los 3,000, no, esta de los 25,000 miembros. Cuando empecé la tesorería, que hablamos, y ya se estaba hablando del dólar por miembro en la iglesia cada año, yo usé esa misma matemática y dije, si son $1 por miembro al año, ni siquiera era al mes, al año, eran $25,000. Era suficiente dinero para ayudar a Perry a moverse, para dar capacitación. Había suficiente dinero para sostener a Anita en Guinea Ecuatorial. Había suficiente dinero para hacer otras cosas que no se estaban haciendo. Aún que Jibacam carece de un director, carecía de un director ejecutivo y se necesitaba, y esa persona tenía que ser a tiempo completo, había que pagarle. Eso iba a ser suficiente. Solo $25,000. Y uno dice, es mucha plata. Pero si usted cuenta $1 por miembro al año, no es nada. El que me diga a mí que es que la gente son muy pobres, con todo lo que yo le he dicho, le he demostrado que es mentira. Que es un asunto de conciencia. Aún Priscila, que andaba por la China y recogiendo ofrendas, lo hubiéramos podido ayudar. ¿Cierto? Sí, la sufrí. Pero no importa. Sí. La iglesia de España tuvo una situación también. Y tenían que pagar su local o perdían el local. Decidimos nosotros, de un dinero que había de Jibacam, de los pastores de Estados Unidos, los pastores latinos, que manejamos 2 fondos para su información. Yo soy tesorero, pero para el efecto de Estados Unidos, el hermano Edgar Chacón recibe las ofrendas allá para no estar mandando dinero y pagando innecesariamente. Y el resto de América Latina, yo soy el que lo voy a recibir acá. Entonces, de ese dinero que había allá, que ya no queda nada, se mandó una ofrenda a España para ayudar al pastor Claudio, que ellos están bajo Jibacam, para pagar el local porque estaban en riesgo de... Estaban en una situación difícil por todo lo de España, todo lo que estaba pasando. Pero yo quiero aterrizar aquí en que Jibacam, ustedes, ya Jibacam no es Perry, ya no es Luis Gasofeifa, ya no es Edgar Chacón. ¿Quiénes más conocen ustedes de Jibacam? No es Maquela, somos todos nosotros. Luis Cortegana, gracias Anita. Somos todos nosotros. Y ustedes son el futuro de Jibacam. Ayer alguien mencionó que el pastor Luis Gasofeifa dijo que tenía que renunciar. Y algunos de Jibacam, por lo que él dijo, quizás tengan que salir para trabajar a nivel de la confraternidad. Y si Jibacam está teniendo dificultades con las finanzas y va a estar debajo de la confraternidad también va a necesitar fondos para funcionar, para organizarse, para organizarnos mejor. Y si estamos teniendo esta dificultad en Jibacam, en un nivel más bajo, si no hacemos el cambio de mentalidad ahora, lo otro no va a llegar a darse. Y lo otro, ¿por qué se va a dar? Y voy a hablar, aunque no es el tema, pero quiero mencionarlo rápido. Yo no sé quién tuvo la idea en la iglesia norteamericana, entiendo que fue así, de que la iglesia latinoamericana debería formarse como una región porque íbamos a ser mejor impulsados. Y esa idea, cuando me la vendieron, yo la compré en el 2006, porque me parecía una verdad y una realidad, no solo en la iglesia, algo que estaba sucediendo en el mundo. Y desde entonces yo creo en el principio ese de la confraternidad. Pero eso también va a ser posible si ustedes que están aquí hacen la diferencia. ¿Estamos? ¿Qué quiero hacer hoy? Quiero pedirles plata, por eso les he dicho todo lo que les he dicho. Ya usted aprendió a pedir plata, ¿verdad? Ya sabe.
Ya yo vengo a pedirle plata. Necesitamos que ustedes promuevan en sus países con sus superintendentes que se comprometieron en febrero pasado aquí a dar el dólar por miembro. ¿Cuál ha sido el problema con eso? ¿Cuál ha sido el problema con eso? El problema es que los superintendentes han creído que el dinero tiene que salir de su presupuesto que tienen para los distritos o la nación. Y el dinero no sale de ese fondo. Hay que levantar una ofrenda